Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiopatología de la trompa de Eustaquio. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía, de su función, de la fisiopatología, sobre aerotitis, trompa abierta y cómo evaluar la funcionalidad de la trompa de Eustaquio. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía. Tenemos que la trompa de Eustaquio va a tener una forma de tubo y tiene una forma de una S itálica, en la cual va a tener una extensión en dirección posterior, lateral y superior desde su orificio de la apertura faríngea hasta su apertura timpánica. Tenemos que en los niños al momento de nacer, esta va a tener una longitud aproximada de 18 milímetros y en los adultos va a alcanzar longitudes aproximadas de hasta 35 milímetros. Tenemos que en los niños esta va a tener una posición casi horizontal, y ya cuando la persona crece va a tener una inclinación aproximada de 45 grados. Tenemos algunas diferencias anatómicas entre la trompa de Eustaquio en niños y adultos. La primera, que como ya les mencioné anteriormente, es la longitud, que va a ser tiene mayor longitud en los adultos de hasta 37.5 milímetros. También su ángulo con el plano horizontal, que en los niños va a ser de 10 grados y en los adultos va a alcanzar una angulación de aproximadamente 45 grados. También tenemos que la luz va a ser mayor en los adultos, la densidad de las estructuras cartilaginosas va a ser mayor en los niños, las fibras elásticas van a ser mayores en los adultos, la grasa de Ostman va a predominar más que todo en los niños, los pliegues mucosos también van a ser mayor en niños, el volumen de oído medio tenemos que sí va a ser mayor en los adultos y el cartílago va a ser 3 veces mayor en personas adultas. Tenemos también principalmente dos porciones anatómicas de la trompa de Eustaquio. Tenemos la porción ósea posterolateral, que va a medir aproximadamente 11 a 14 milímetros y esta se va a extender hasta el protímpano. Y tenemos su porción cartilaginosa, que va a medir aproximadamente de 20 a 24 milímetros, y estas dos tenemos que van a estar unidas por el istmo, que va a medir aproximadamente 4 milímetros. Tenemos que la trompa de Eustaquio se va a abrir principalmente por el músculo tensor del velo del paladar, que este va a estar inervado por la porción mandibular del nervio trigémino. Hablando un poco acerca de la histología, tenemos que el epitelio que vamos a encontrar en el lumen de la trompa de Eustaquio va a ser más que todo respiratorio. Vamos a tener un epitelio columnar pseudoestratificado, en la cual van a haber diferentes células, como ser las células columnares. Tenemos también las células caliciformes, que estas se van a encontrar en 3/4 partes en la mitad faríngea, y vamos a ver que estas van a ir disminuyendo gradualmente a medida que se acercan hacia la mitad timpánica. Y cerca de la apertura faríngea entre la trompa de Eustaquio y el músculo tensor del velo del paladar, vamos a tener el tejido graso de Ostman, que este también nos va a ayudar un poco con el cierre de la trompa de Eustaquio, al igual que el plexo pterigoideo. Tenemos diferentes funciones de la trompa de Eustaquio. Tenemos la ventilación, que va a ser la principal función que esta va a ejercer y nos va a ayudar a igualar las presiones que existen entre la presión atmosférica y la presión dentro del oído medio. También tenemos la función de drenaje de las secreciones del oído medio a través de la trompa de Eustaquio hacia la nasofaringe. Y también tenemos la función de protección para evitar la regurgitación de sustancias de nasofaringe hacia oído medio. Tenemos en la fisiopatología algunas causas de disfunción tubárica que se han relacionado, como ser los virus, que en algunas hipótesis dicen que los virus pueden intervenir, ya que van a causar que hayan cambios en la morfología ciliar. También se han relacionado las desviaciones septales, el paladar hendido, porque va a haber una inserción anómala de los músculos del tensor del velo del paladar. También tenemos el síndrome del cilio inmóvil, tenemos el síndrome de Down y de Turner, porque estos pacientes tienden a tener trompas más cortas y débiles. También tenemos los traumatismos y neoplasias en las zonas circundantes a la trompa.
Se han relacionado también procesos alérgicos, la hipertrofia adenoidea y la irradiación de tumores nasofaringeos. Hablando un poco ya acerca de la aerotitis, aquí esta se va a producir cuando la presión del oído medio va a cambiar bruscamente en relación a la presión atmosférica y hay una incapacidad de la trompa de Eustaquio para igualar estas presiones, lo que va a conllevar a que se dé un edema y ruptura de pequeños vasos, lo que va a llevar a que se produzca un trasudado en el oído medio. Los pacientes van a referir diferentes sintomatologías. Ellos pueden referir sensación de plenitud óptica, pueden referir hipoacusia, autofonía, pueden referir que tienen dolor y también pueden referir que tienen tinnitus y pueden presentar vértigo. Ya esto, el tinnitus y el vértigo nos puede hacer sospechar sobre fístulas. También estos pacientes pueden presentar parálisis del séptimo nervio. Y aquí podemos observar que va a haber una retracción de la membrana timpánica. Aquí va a haber un incremento de la presión dentro del oído medio. Y todo esto va a llevar a que se dé una presión negativa. Dentro del tratamiento indicado para esta aerotitis, lo más importante es que se dé la prevención para evitar que se dé este problema. Los pacientes deben, cuando se van a someter a cambios bruscos de la presión, como por ejemplo cuando van a volar o van a realizar buceo, deben de evitar todas las causas que le causen congestión. Ellos pueden realizar maniobras de Valsalva, pueden utilizar descongestionantes tópicos y sistémicos. Y también se habla que pueden usar antiinflamatorios, mucolíticos y miringotomía en pacientes que tienen disfunción de la trompa de Eustaquio, que deben volar constantemente. Se pueden ayudar de que se le coloquen tubos de ventilación. Ahora, la trompa abierta, esta va a ser una trompa normalmente permeable que se va a corresponder porque va a haber un cierre de la trompa de Eustaquio. Esta se va a mantener abierta, se puede dar de forma permanente o intermitente. Aquí podemos observar la trompa que persiste abierta. Y los pacientes nos van a referir que tienen una sensación de autofonía y que pueden escuchar el ruido de su respiración. Estos síntomas los pacientes pueden notar que se van a intensificar durante el ejercicio, cuando están fatigados o cuando han presentado disminución de peso. También cuando examinamos el paciente, mediante otoscopía le podemos solicitar que se tape una fosa nasal y que respire frecuentemente por la otra con la boca cerrada. Lo que vamos a observar a la otoscopía es que el tímpano se va a mover al unísono con la respiración. Y en esta patología la audición no va a ser afectada. Dentro de las situaciones o factores asociados a trompas patulosas están la pérdida de peso, ser del sexo femenino, el embarazo, uso de anticonceptivos orales, la estrogenoterapia, radioterapias, las adenoidectomías, cirugías de oído, enfermedades neuromusculares como la artritis reumatoide, en los cuales puede haber atrofia de los músculos nasofaringeos. También por accidentes cerebrovasculares, disfunciones temporomandibulares, otitis medias prolongadas, enfermedades autoinmunes o reumatológicas, en rinitis alérgicas, reflujos faringolaringeos y también en pacientes que están expuestos a hemodiálisis. Dentro de los métodos empleados en el manejo de una trompa patulosa, el principal manejo que debemos dar es tratar la patología la situación que nos pudo llevar a una trompa patulosa. Dentro del manejo conservador se puede dar el aumento del consumo de líquidos, la actividad física, evitar pérdidas bruscas de peso, evitar los descongestionantes o los esteroides nasales y el uso de agentes tópicos como estrógenos intranasales o yoduro de potasio. Dentro del manejo intervencional están los métodos no quirúrgicos, que se recomendaba la inyección de teflón, pero esta conlleva algunos riesgos porque ya sabemos que la trompa de Eustaquio se encuentra próxima a la arteria carótida interna.
y puede conllevar complicaciones. También la oclusión de la trompa mediante elementos físicos y o químicos, inyección de toxina botulínica, también métodos quirúrgicos como la miringotomía con instalación de tubos de ventilación, injertos autólogos de grasa, ligaduras de la trompa de Eustaquio, modificación de la musculatura tubaria, incisión y remoción del cartílago tubario y tubuloplastia endoscópica. Ya para realizar una evaluación de la función de la trompa de Eustaquio, nos podemos guiar por la historia clínica, en la cual debemos indagar acerca de la presencia de hipoacusias conductivas, la sensación de oído tapado en los pacientes, interrogar acerca de si presentan crujidos al deglutir, sensación de agua en los oídos o la autofonía. En el examen clínico, nos vamos a guiar por diferentes maniobras, como la maniobra de Valsalva, en la cual le vamos a pedir al paciente que se tapa la nariz, que cierre la boca y que sople fuertemente tratando de destapar los oídos. Con esto vamos a observar que la membrana timpánica se debe mover hacia afuera para que la maniobra de Valsalva sea la adecuada. También para la maniobra de Toynbee vamos a pedir al paciente que se tape la nariz y que trague, y aquí vamos a observar que la membrana timpánica se va a retraer. En la maniobra de Politzer, para esta vamos a requerir introducir el aire mediante una bolsa de Politzer a través de una oliva. Aquí la nasofaringe va a permanecer cerrada a repetir varias veces la palabra que sucesivamente. Esto nos va a ayudar a que se cierre la nasofaringe. Aquí el examinador va a poder determinar si hay permeabilidad mirando el movimiento del tímpano o auscultando el oído. También está la maniobra de la cateterización, en la cual debemos introducir un catéter por vía nasal en la apertura nasofaringea de la trompa, y el examinador va a auscultar el oído medio y va a escuchar el sonido al penetrar el aire. También está la maniobra de Frenzel, que aquí se va a contraer el músculo constrictor superior y la musculatura del piso de la boca, elevando la base de la lengua mientras se mantiene cerrado el paladar. De esta forma se va a empujar el aire hacia la trompa de Eustaquio. Y también tenemos la timpanometría para evaluar la función de la trompa de Eustaquio. Se creó también un cuestionario de disfunción tubárica, en el cual vamos a interrogar al paciente sobre los diferentes síntomas que pueda presentar y se le da una puntuación del 1 al 7 dependiendo de cuán molestos sean estos síntomas. Se interroga al paciente si tienen presión en el oído, si presentan dolor en el oído, sensación de taponamiento, síntomas en el oído cuando tiene catarros o sinusitis, chasquido de apertura en oído, zumbido en oído o disminución de la audición. Los pacientes que tengan una disfunción de la trompa de Eustaquio van a tener valores mayores de 14.5 o también pueden tener una media de todas estas preguntas que vamos a hacer mayor o igual al 2.1. También vamos a utilizar un instrumento electroacústico de admitancia para realizar la timpanometría. Este va a estar compuesto, para este vamos a colocar una oliva que ocluya todo el conducto auditivo externo. Este va a tener 3 aperturas. La primera, que va a estar conectada a una bomba de aire que nos va a ayudar a ejercer presión durante el examen. La segunda es la que va a estar conectada a un altavoz que va a generar tonos con una intensidad y frecuencia, una frecuencia aproximada de 226 Hz. Y el tercero va a ser un micrófono que va a recoger la energía reflejada y le va a enviar a un monitor para el análisis de los resultados obtenidos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la transferencia de energía. El timpanograma va a tener 3 parámetros básicos. En las abscisas vamos a tener la presión que va a haber, y en las ordenadas vamos a tener la complianza, que es más que todo como la flexibilidad de la membrana timpánica. El pico de presión nos va a ofrecer la información sobre la presión en el oído medio. Por lo tanto, nos va a ayudar a dar información sobre la trompa de Eustaquio. Si tenemos que hay un pico negativo, nos va a sugerir que hay un problema de disfunción de trompa de Eustaquio. Esta amplitud nos va a dar información sobre la complianza a nivel del tímpano. Nos va a decir si la membrana timpánica está rígida, si está flácida o está normal.
Por ejemplo, en una fijación osicular vamos a tener una amplitud reducida y en la disrupción osicular tenemos una amplitud aumentada. Esta timpanometría de baja frecuencia nos va a ayudar a determinar las presiones del oído medio, a detectar si hay alguna efusión en el oído medio y a obtener información sobre la cadena osicular. Para realizar la timpanometría también nos podemos ayudar de las maniobras antes mencionadas, como la maniobra de Valsalva, Toynbee y de Frenzel. Y también existen algunos exámenes prácticos para evaluar la función del tímpano, que está la que se realiza con el tímpano intacto y la que podemos realizar con un tímpano perforado, que ahí sí no vamos a medir presiones, lo que vamos a hacer es que vamos a medir como la presión residual que queda. La presión residual. Dentro de los criterios de normalidad vamos a tener variaciones dependiendo de la edad del paciente. El volumen del conducto auditivo externo va a ser normal en neonatos, va a tener valores normales que van a ser mayores de 0.5 centímetros cúbicos. En niños va a ser de 0.3 a 1 centímetro cúbico, en adultos de 0.7 a 1.75. La presión en niños va a ser de 50 a menos 100 dacapascal, lo normal, y en adultos es de 50 a menos 50 dacapascal. Y la compliancia o admitancia en niños puede ser lo normal hasta 0.9 ml y en adultos va a ser hasta 1.7 ml. Aquí tenemos una timpanometría con un tímpano intacto, en el cual vamos a tener tres situaciones diferentes. Vamos a tener un timpanograma estándar, que lo vamos a encontrar de 200 a menos 200 milímetros de agua. Luego vamos a administrar una presión de 200 milímetros de agua en el conducto auditivo externo, y con esta presión vamos a observar que el tímpano va a ser empujado hacia adentro, lo que va a causar que el aire dentro del oído medio se comprima. Y cuando el paciente eglute, la trompa de Eustaquio se va a abrir y va a salir más aire del oído medio. Por lo tanto, cuando ya se cierra la trompa de Eustaquio, va a quedar en el oído medio una presión negativa. Y ya en la tercera situación, vamos a aplicar una presión negativa de menos 200 milímetros de agua al conducto auditivo externo, y con esta presión el tímpano va a ser atraído hacia afuera, lo que va a provocar que el aire en el oído medio ocupe mayor volumen y que baje la presión, y esta va a ser negativa respecto al ambiente. Pero ya cuando el paciente eglute, se va a abrir la trompa de Eustaquio y va a entrar más aire al oído medio. Por lo tanto, cuando esta se cierra nuevamente, la trompa el oído medio va a quedar ya con una presión positiva. Si la trompa de Eustaquio no tiene función normal, vamos a observar que no se van a dar estas tres variaciones en el timpanograma. Ya hablando acerca de las diferentes curvas descritas por Herger, tenemos que la curva A sería la normal, en la cual va a haber una presión dentro de los parámetros que ya habíamos referido, que son de más 50 a menos 100 dacapascal, en la cual va a haber una amplitud entre 0.3 hasta 1.75 ml, y el volumen acústico va a ser 2.5 cc. Aquí podemos observar esta curva cuando tenemos un timpanograma normal o una hipoacusia neurosensorial. Ya en la curva A sub S, esta la vamos a observar, vamos a tener una presión dentro de los parámetros normales de más 50 menos 7 dacapascal, pero aquí lo que vamos a tener disminuido va a ser la amplitud, que vamos a observar que va a tener niveles menores de 0.3 ml. Aquí podemos observar los niveles normales, pero esta curva va a estar dentro de estos niveles, va a estar bajo estos niveles. Y este patrón lo podemos observar más que todo en casos de otoesclerosis o timpanoesclerosis, en la cual vamos a tener una membrana timpánica rígida. También tenemos la curva A sub D, en la cual la presión va a ser de más 50 a menos 100 dacapascal. Aquí vamos a observar que lo que va a suceder es que la amplitud va a estar aumentada, va a superar los 1.75 ml, y esto lo podemos observar más que todo cuando tenemos una membrana timpánica flácida,
como en el tímpano flácido, cicatrices o cuando ya hay una interrupción de la cadena osicular. La curva B, aquí lo que vamos a observar es que va a haber una curva plana, no hay amplitud, y lo podemos observar más que todo cuando hay otitis medias, colesteatomas, otoesclerosis incipiente, hay exceso de cerumen o líquido. Y la curva C, que es la que vamos a observar más que todo en la disfunción de la trompa de Eustaquio, aquí vamos a ver que van a haber presiones de menos 100 a menos 400 de Pascal que pueden llegar hasta niveles de menos 600 de Pascal. Aquí vamos a observar que la amplitud se va a mantener entre 0.3 a 1.5 a 1.75 ml y el volumen acústico se va a mantener siempre en 2.5 cc. Y en las conclusiones, la disminución de la agudeza auditiva por problemas en el oído medio se puede atribuir casi exclusivamente a una falla en el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Y en niños entre 6 meses y 2 años van a ser frecuentes las infecciones del oído medio debido a las variaciones anatómicas que ya observamos anteriormente. Muchas gracias. Muy bien, Tania, muy buena revisión. No sé si alguno de sus compañeros quiere agregar algo antes.